Listo. Bueno, muchísimas gracias a todos, todas por estar aquí, tratar de más para hablar de cosillas relacionadas con las tecnologías de información aplicadas a los sistemas que de alguna manera se implementan en el ámbito de salud. Y hoy, pues lo vamos a dedicar a hablar de dinero, porque en realidad no hay en este mundo de las tecnologías, en otros aspectos sí, en otros ámbitos sí. Pero en tecnologías de información y comunicaciones no hay nada gratis. Otra cosa es que a uno que uno pueda descargar algunas herramientas y no tener que pagar nada. Pero ahí mm, mm, que no haya un desembolso por parte de la persona que usa una determinada herramienta, pues no implica que crear esa herramienta no haya costado, ¿verdad? Tampoco implica que a cambio del uso de esa herramienta, usted no vaya a empezar a ser utilizado, ¿no? En el sentido de que los datos propios son una extensión de la propia persona, ¿verdad? Y cuando aceptamos utilizar algunas herramientas gratuitas, pues en muchas ocasiones nos convertimos en blanco de publicidad, por ejemplo, ¿no? O de análisis que es explotado por el fabricante de esas herramientas en apariencia gratuitas. O la gratuidad es apenas un gancho, ¿verdad? Un anzuelo para introducirnos a una serie de elementos que, llegado a una dimensión o una necesidad de uso, pues hay que pasar a pagar. Por ejemplo, por espacio de disco en la nube, ¿no? Cosa que pasa, por ejemplo, con todas las plataformas de correo electrónico o de herramientas de ofimática en la nube y demás, ¿no? Hay otras muchas herramientas, ¿verdad? Que te dicen, no, yo te doy gratis pues hasta 50 registros y ya a partir de los 50 ya tienes que pagarme una licencia. Entonces, antes o después tenemos que hacer todo ese tipo de valoraciones porque, bueno, si vamos a utilizar este tipo de plataformas o de aplicaciones, herramientas para dar una mejor atención en la salud o gestionar mejor nuestro ambiente de salud, pues definitivamente tenemos que tomar en cuenta cuánto nos va a costar para empezar, ¿ok? Pero como pueden ver en la portada de la diapositiva, vamos a hablar de costo, que todo el mundo entiende fácilmente, pero también vamos a hablar de valor. Y eso es algo que choca un poquito, ¿verdad? Porque aunque todos entendemos qué significa cuando algo es valioso o no lo es, no es un concepto tan común de utilizar eh, ya en la práctica gerencial, ¿ok? Y es algo que tenemos que comprender bien porque por lo menos al menos en el ámbito público es imprescindible dominar cuánto vale una herramienta informática. Entonces les voy a enseñar cómo hacer ese cálculo y diferenciarlo, por supuesto, del costo. El costo en realidad es un componente del valor de una herramienta informática, ¿ok? Pero ahora lo vamos a ver ya más en detalle. También como preámbulo un poco a lo que vamos a estar conversando, pues a mí siempre me ha preocupado mucho, no he desempeñado un puesto de gerencia, pues utilizar lo mejor posible el dinero que tenía a mi disposición. Por supuesto que depende mucho de la orientación ideológica de cada quien, de la visión que tenga de la vida, cómo quiera invertir el dinero que ponen en sus manos, sobre todo cuando son fondos públicos. Pero en cualquier caso, independientemente de que uno tenga una forma o una orientación a la hora de hacer determinadas inversiones, la pretensión siempre debería ser utilizar lo mejor posible esos fondos para que sean optimizados y para que el resultado final pues sea el mayor posible, ¿verdad? A partir de esa inversión. En ese sentido, en el ámbito de la salud, con las tecnologías hay que ser súper, súper prudente. Y está mal que yo lo diga, siendo yo ingeniero en informática. Me parecería que yo tendría
que decir que todo el dinero posible pues que se dedique a computadoras y a sistemas, ¿verdad? Pero no, 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 no jamás. Eso no debe ser así. Eso sería un grave desperdicio, porque afortunadamente la salud de las personas pues no la deciden las máquinas, ni la reparan las máquinas. Aunque ahora con la inteligencia artificial y demás, pues uno diga, ah, pues ya para qué queremos médicos o para qué queremos enfermeras, ¿verdad? Bueno, pues no es así. Afortunadamente todavía no es así. En ese sentido, pues creo que es muy importante valorar con mucha sensatez, porque todos tenemos una propensión a consumir, a invertir mucho dinero en tecnología y luego no utilizar todo el potencial de esa tecnología que adquirí. Eso lo vemos muy claramente con los teléfonos celulares, por ejemplo, que muchas veces nos vemos tentados a comprarnos un super mega teléfono, ¿verdad? El último modelo de Samsung, el último modelo de iPhone, etcétera, etcétera. Eh, es tentador, se ven funcionalidades súper chivísimas, pero luego a la hora de la verdad estamos utilizando las mismas cosas que utilizaríamos con un telefonito chiquitillo, con lo único, con que tenga un navegador, con que tenga WhatsApp, con que tenga lo básico ya. Y lo único que sí, que trae con no sé cuántas cámaras y que no sé qué, no sé cuánto, cuántas veces utiliza uno eso, 4 veces al año. Entonces ahí es donde uno se da cuenta de que si se pone a reflexionar así como con mucha frialdad, ¿verdad? Híjole, me gasté más plata de lo que realmente necesitaba haber gastado. Entonces, eso que podemos, ese tipo de propensión al consumismo que podemos cometer o errar a nivel personal, cuando estamos hablando de herramientas informáticas que valen millones de dólares, pues es todavía peor, porque normalmente si tenemos ese nivel de necesidad es porque hay es porque hay algo imperioso, ¿verdad? Hay un problema de gestión o una necesidad muy grande que queremos resolver con el uso de informática. Y entonces, pues vamos a valorar herramientas que nos van a vender así como la panacea, ¿verdad? Esto lo va a arreglar todo. Y luego la realidad es muy diferente, sobre todo una vez que ya están implementadas ese tipo de herramientas. Entonces hay que tener mucho cuidado con creer todo lo que te cuentan, por más benigno, ¿verdad? Que pueda parecer. Eh, yo he visto cometer errores verdaderamente dantescos en ese sentido, multimillonarios, ¿verdad? Y da mucha lástima, por no decir cólera, porque realmente estás viendo ahí que es dinero pues de fondo general, ¿verdad? De impuestos de la gente o préstamos que hay que pagar con intereses. Entonces, malgastar esa oportunidad económica realmente es nefasto, ¿verdad? También hay que tener mucho cuidado cuando se hacen ese tipo de inversiones, sobre todo a nivel no a corto plazo también, sino en su sostenibilidad a largo plazo, sobre todo cuando esos fondos que se han invertido, pues son fondos de préstamos. Y eso le pasa mucho al gobierno de El Salvador, no ahora, toda la vida, que hace inversiones magníficas, ¿verdad? Pero todo era porque tenía dinero de un préstamo del BID, porque tenía un dinero de préstamo del Banco Mundial, porque tenía un préstamo del BCE, etcétera, ¿verdad? Y cuando sacaba ese pisto, chao pescado. Y el Fondo General no aguanta con toda esa plataforma que uno ha metido. En el muro de este semestre, pues ha coincidido en el tiempo, ¿verdad? He podido compartirles, de hecho, la inversión que se está haciendo ahora mismo, digamos, la estrella, ¿verdad? El niño bonito de informática en salud del país en este momento, que es Doctor SB. Y bueno, pues ahí está la cantidad de millones de dólares que se ha presupuestado de este año para que esa plataforma funcione. Entonces, cada quien puede tener, por supuesto, su opinión, pero uno tiene que valorar esa cantidad de plata con el dinero que se le otorga, por ejemplo, a un establecimiento hospitalario de segundo nivel o a toda una región de primer nivel de atención y valorar si el impacto que está teniendo Doctor SB, la cantidad de usuarios que tiene, concurrentes,
la eventual reducción que se está experimentando en el primer nivel de atención gracias a que la gente pues ahora ya no llega directamente al primer nivel o a la urgencia hospitalaria, sino que ya solamente llama y tiene una videollamada y en Doctor SB pues hacen un triage en el cual pues limitan que haya personas que se aboquen a la atención primaria, sobre todo a la primaria, para simplemente una cosa que se puede tratar perfectamente a nivel domiciliario, ¿verdad? Eh, bueno, pues esa es la cuestión. Yo tengo mi propia opinión, obviamente, pero no se la voy a compartir para no sesgarles, pero yo tengo mi propia opinión sobre lo productivo que puede llegar a ser eso. Así que valórenlo, a ver qué opinan. Pero hoy lo que vamos a hacer es valorar o es estudiar, revisar las herramientas que hay para poder tomar una decisión, ¿ok? Antes de que eh, invirtamos una cantidad de dinero que eventualmente pues pueda no ser, como les digo, sostenible o que podamos no poder rentabilizar, ¿ok? A largo plazo. Vamos allá. Tenemos un concepto que se llama costo total de propiedad, ¿ok? Tiene una abreviatura, Total Cost of Ownership, y es una herramienta súper conocida que se aplica en muchos ámbitos, que tiene como pretensión pues que tengamos en cuenta todos los componentes que conlleva la adquisición, la implementación, el sostenimiento, mantenimiento de los sistemas informáticos a lo largo de toda su vida útil, incluido su finalización, ¿ok? Porque normalmente cuando un software termina mm, su uso o queda obsoleto, pues hay que ver qué hacemos con toda la información que está ahí almacenada, ¿verdad? Entonces, lo que se intenta con esta herramienta, pues es que no se nos escape nada y poder tener claro eh, en sus diferentes etapas cuánto dinero voy a necesitar para poder llevar adelante ese proyecto de adquisición, implementación y descarte final de esa herramienta. Eh, lo ideal es que no nos olvidemos ningún componente de la herramienta. Ahora vamos a ver cuáles son esos componentes y también qué se necesita para que la herramienta funcione permanentemente. Eh, Como pongo ahí en la diapositiva, ¿verdad? Pues la energía es importante. Sin energía no funciona un sistema informático. eh, el acceso a Internet, la conectividad, si esa plataforma está en la nube, pues todas las conexiones a Internet los debería tener en cuenta, tanto la de la propia plataforma como de las personas que accedan, por ejemplo, con teléfonos celulares, ¿verdad? Y el soporte, el almacenamiento, los datos, según va creciendo el sistema, siempre vamos a ir necesitando más y más espacio para almacenar toda esa información y cuanto más espacio necesite, pues más me va a costar, aunque eso ha ido abaratándose con el tiempo. Y por supuesto, pues los sistemas no son infalibles y siempre hay personas nuevas que necesitan aprender a utilizarlos, entonces necesitamos soporte técnico sobre esas plataformas, ¿verdad? Muy bien, esa es la definición. Pero hay una situación que muchas veces pasa desapercibida. Y es que las herramientas informáticas normalmente son como ese iceberg que estamos viendo al lado derecho de la diapositiva. Normalmente nos fijamos mucho en cuánto cuesta comprar la herramienta o desarrollarla si la hacemos en casa con gente del equipo, ¿verdad? Y por supuesto, pues sabemos que vamos a necesitar capacitar a los usuarios y distribuir instrumentos, hacer algún seguimiento, etcétera. Todo lo que significa la compra o desarrollo y la implementación. Bueno, pues la realidad es que eso apenas constituye en máximo o mínimo más bien el 15% de la herramienta, entre el 15 y 30% de la herramienta. En realidad, los costos mayores de implementar una herramienta informática están sumergidos, no se miran, se descubren con el uso de la herramienta. ¿Ok?
y suelen ser enormes, inmensos, en comparación con lo que costó la adquisición en general, porque también hay herramientas que son carísimas y entonces el costo inicial pues es altísimo, ¿verdad? Eso pasa mucho, por ejemplo, con los sistemas ERP, ¿ok? Los sistemas de gestión que normalmente están, son plataformas a la vez muy genéricas y con posibilidades de adaptación a muchos ámbitos, pero con una cantidad digamos, de capacidades previstas que las hacen muy caras, ¿ok? Por lo menos los ERPs así más profesionales. De hecho, también en el muro este mes en esta semana les he compartido el caso de un caso que es un absoluto, literal desastre de implementación de una de esas herramientas que se llama SAP HANA en la Caja Costarricense del Seguro Social. Y es un auténtico desastre. No han, o sea, han tenido una cantidad de problemas para poder pagar proveedores, ha habido desabastecimiento por ese motivo. Digamos que a lo mejor en El Salvador eso estamos un poquito más acostumbraditos, pero aquí en Costa Rica, por Dios, ¿cómo vas a creer que va a pasar algo así? Pues les ha pasado. Y todo por la bendita implementación de esa aplicación, que supuestamente era pues algo muy importante para para poder tener, bueno, pues algo que todos los sistemas de salud, no sistemas informáticos, sino sistemas de salud en general deberían, que es un control del costo en general, para poder valorar realmente dónde tenemos que hacer inversiones, ¿verdad? Entonces, para poder abarcar todo lo que se invierte o todo lo que se gasta a nivel de un sistema de salud, pues hay que implementar una herramienta informática de un nivel tremendo. Y si eso no se calcula, no se valora adecuadamente, pues acabas cometiendo un grave error, gastando muchísimos millones de dólares y provocando un impacto brutal. ¿Ok? Eso se ha materializado concretamente en este año pasado y en el presente. Muy bien. Dicho eso, vamos a ver un poquito de la importancia. ¿Ok? Lo primero es que necesitamos tomar buenas decisiones. La verdad es que si sobre ese ejemplo que les acabo de contar, ¿verdad? Si hubieran tomado en cuenta toda la dificultad de implementar realmente, ¿verdad? Es que esas cosas son muy tristes porque muchas veces la gente se quiere convencer de que es más fácil de lo que realmente es y se da paja. Se, se cuentan unas mentiras tremendas y no solamente se las cuentan a sí mismos, sino que convencen a autoridades para tomar este tipo de decisiones. Y con el TCO, pues te obligas a, bueno, pues a detallar lo más posible todo ese costo, sin esconder nada. Al documentar cada elemento, si hay transparencia, si no la hay, pues es como que tú escribas un poema y listo y digas que eso es TCO, pero si hay transparencia, ese estudio del costo puede ser auditado, puede ser revisado por pares y entonces puede haber un enriquecimiento o la detección de algunas omisiones que en muchas ocasiones son cruciales para que tenga éxito o para que no fracase por lo menos en la implementación de un sistema, ¿verdad? El punto esencial es que tengamos todas las cartas encima de la mesa, ¿verdad? De cuánto vale cada cosa y que no se nos olvide ningún componente de todas las fases que ahora vamos a ver que tiene el TCO. El, de hecho, uno de los elementos más interesantes cuando se hace este esfuerzo, porque cuesta, ¿verdad? No es así que, bueno, voy a hacer el TCO de este sistema que necesito y lo hago en media hora. No. Hacer un buen cálculo de costo total de propiedad de un sistema informático en el ámbito de la salud, perfectamente bueno, ahora ya como hay IA y le puedes preguntar a la IA que te haga un montón, que te diga que te haga un montón de cosas, pues a lo mejor ahorras un montón de tiempo, ¿verdad?
simplemente diciéndole, hazme un estudio de costo total de propiedad, pero le tienes que describir mucho a la inteligencia artificial para que te lo haga bien. Pues al rato todavía no es tan sencillo que te sustituyan. Pero, pero lo interesante es que si haces este esfuerzo, muchas veces vas a encontrar algunas limitaciones o algunos problemas en la propia estructura del sistema de salud que te señala dónde puede haber mejoras, ¿ok? O sea, es una herramienta que sirve para calcular costos, definitivamente, para saber cuánto te tienes que gastar y prever cuánto dinero necesitas a medio plazo, medio largo plazo, para que no se te caiga todo ese esfuerzo. Pero en ese camino, en ese esfuerzo de análisis, encontrás muchas oportunidades de mejora. ¿Ok? O debilidades o problemas que tenés que mejorar, porque si no los abordas o si no los incluyes dentro del costo total de propiedad, pues te van a saltar esos riesgos y bueno, vas a fracasar. ¿Ok? Eso sí que es algo también bastante interesante de este esfuerzo. Y la idea finalmente, pues es que como se está tratando de valorar eh, toda la inversión que se necesita hacer, bueno, pues te vas a poder proyectar a largo plazo. ¿Ok? Y eso es muy importante porque normalmente este tipo de herramientas no es como que yo compro Office para instalarlo en mi computadora, ¿verdad? Sino que estamos hablando de aplicaciones que van a tener cientos, si no miles de usuarios, con las que se van a atender a pacientes, eh, que no en absoluto estás pretendiendo que te resuelva un problema de un año, sino que muchas veces son sistemas que van a durar toda la vida. Tenemos sistemas, como les enseñé hace 2 semanas, cuando les mostraba los sistemas de información en salud en El Salvador. En El Salvador ya hay sistemas que prácticamente van a llegar a los 20 años. 20 años. Y ahí siguen. Imagínate. O sea, ese es el largo plazo que menciono en la diapositiva, ¿verdad? Así que tomar buenas decisiones y saber cuánto te va a costar una herramienta definitivamente es bien importante. Muy bien, vamos a ver los componentes del costo total de propiedad desde dos ópticas, ¿ok? Primero, desde cómo lo vemos, la visibilidad. Aquí vamos a tener costos directos que son bastante claros, evidentes. El más evidente, pues si estamos hablando de sistema informático, con el hardware, ¿ok? Voy a necesitar servidores, voy a necesitar... ese hardware puede estar como hemos visto, instalado en el propio establecimiento o organización, o puede estar en la nube y yo pagar un alquiler, pero ese es el costo de hardware, ¿ok? Por supuesto, voy a necesitar la herramienta informática. No estamos hablando de computadoras sin nada, sino que lo que pretendemos es instalar una aplicación. Así que hay que tomarlo en cuenta, por supuesto. Vamos a tomar en cuenta el costo de las personas que van a desarrollar e implementar el sistema. Claro que dices tú, bueno, pero yo no tengo que desarrollar nada porque la herramienta es una herramienta que ha fabricado otra persona, otra institución, otra entidad. Puede ser una empresa, puede ser una plataforma vendida, ¿verdad? Eh, y entonces eso ya está dentro del costo de software. Pero si yo la voy a hacer en casa, tengo que considerar cuánto me va a costar la gente para desarrollar esta herramienta. Y lo que no voy a poder evitar de ninguna manera, independientemente si esa aplicación la he hecho en casa o la he comprado fuera, es la implementación. ¿Ok? O sea, que yo instale la aplicación puede estar dentro de lo que yo le pagué a la empresa por el software, pero luego ya que la use la gente, que todo el mundo esté cualificado para empezar a utilizar la aplicación, eso es implementación y eso hay que calcularlo, ¿ok? Ahora, costos indirectos, pues la energía eléctrica que pueda consumir, las telecomunicaciones que pueda yo necesitar para poder acceder a la aplicación, el almacenamiento, los datos que van a ir creciendo conforme se vaya utilizando la herramienta, el soporte técnico, porque como les decía en la diapositiva anterior, eh, no hay herramienta que funcione sola. En cualquier momento va a necesitar que alguien eh, intervenga
ayude, acompañe a la gente, repare eventualmente algún mal funcionamiento y eso pues no se hace solo en la herramienta. Normalmente tengo que acudir a personas expertas para apoyarme en esa labor. ¿Ok? Aunque yo honestamente he conocido a muchos compañeros y compañeras del ámbito de la salud que se han convertido en realmente en nuestros mejores aliados, aliadas en esa labor. Y les digo una cosa, es que no hay nada mejor que un colega de mi profesión me diga cómo funciona algo, o si funciona bien o si funciona mal, y me dé su opinión, porque sabe cómo puedo entender las cosas, ¿sí? Eh, y ahí siempre hay cierta desconfianza o un poquito de brecha, ¿verdad? A la hora de que es pues alguien ajeno pues me venga a explicar cómo tengo que utilizar algo, ¿verdad? O a corregirme si estoy utilizándolo mal, o animarme para utilizar una aplicación, que eso es una de las cosas que es más valiosa, ¿verdad? En ese sentido, la verdad es que siempre nos ha ayudado mucho la gente de la propia profesión sanitaria, no importa si han sido doctores, doctoras, enfermeros, enfermeras, profesionales de laboratorio, de química, farmacia, yo qué sé, en todos los ámbitos de la salud hemos encontrado personas súper, súper geniales que realmente han visto que las aplicaciones eran un apoyo, en realidad una ayuda, eh, y no tanto una imposición absurda, ¿verdad? Pero claro, todo eso depende de cómo se hagan las cosas. Pero en ese sentido vale la pena considerarlos como parte del soporte técnico. Y hay otro elemento que es un poquito más sofisticado, pero que sí es necesario que ustedes conozcan. Es el costo de tiempo de inactividad. Y eso es porque todos los sistemas pueden fallar. No solo pueden fallar, todos los sistemas fallan, todos, antes o después. No hay nada infalible. ¿Y qué pasa cuando un sistema falla? Entonces se produce una inactividad, ¿ok? Y bueno, pues eso puede ser muy significativo en costo, ¿de acuerdo? Pues sobre todo cuando esos sistemas son utilizados para mis cosas que son misión crítica para el trabajo de la organización en donde están implementados. Por ejemplo, un expediente clínico electrónico. Eso es súper, súper crítico. Que se cae Doctor SD y no hay acceso. A nadie le importa porque en realidad siempre van a estar las unidades de salud y los hospitales atendiendo a la gente, ¿verdad? Eso no es crítico. Entonces el costo de tiempo de inactividad de una aplicación que es complementaria, pues es mucho menor. Pero si se cae el sistema de expediente clínico, ahí sí no hay sustituto. Entonces el costo de tiempo de inactividad de algunas herramientas es muchísimo mayor que otras. ¿Ok? En ese costo influyen varias cosas. Influye, por ejemplo, la duración del tiempo de inactividad, cuánto me impacta en la productividad de la organización. O sea, si la gente se para totalmente y ya no puede trabajar, impacta por completo, 100%, ¿verdad? Y hay que valorarlo. También puede impactar mucho la reputación. Eh, en el sector público quizá no tanto porque, digamos, las personas que son usuarias de los servicios públicos, pues normalmente no los eligen porque cualquier alternativa privada no está al alcance del poder adquisitivo que tiene la persona para ese servicio en el sector privado y por tanto pues son, digamos, un mercado cautivo, ¿verdad? O sea, no tienen más remedio. Entonces, no, la reputación, la pérdida de reputación pues siempre es molesta porque hay que manejarla a nivel mediático, pero no me impacta en la cantidad de personas a las que voy a atender. En el sector privado, la reputación lo es todo. Todo, todo. Entonces, que tengas un problema en el sistema, en los sistemas, eso le pasa mucho a los bancos, por ejemplo, que cada vez que los bancos tienen problemas con sus aplicaciones móviles o la web y no sé qué, es un desastre total en las redes sociales, ¿verdad? Se los acaban y está bien que se los acaben. Eh, y por último, último elemento que también suele tomarse en cuenta dentro del costo de tiempo de inactividad
pues es lo que necesito invertir para restaurar el sistema. ¿Ok? Si, por ejemplo, si estamos hablando de un expediente clínico electrónico, ¿vale? Para hablar de nuestro ámbito, de repente el expediente clínico cae, la aplicación se cae, ya no puedo atender con la computadora, sorry, pero no tengo chance porque el sistema está caído. ¿Qué hago? ¿Le digo al paciente que venga otro día? No, el paciente está enfermo, lo voy a atender de cualquier manera. Entonces, ¿qué se suele hacer? Ah, pues tenemos un plan B. ¿Cuál es el plan B? Obviamente no tengo otra computadora con otro sistema, ¿verdad? Solo tengo una. Pero ¿qué es lo que se hace? Bueno, pues en los escritorios de la consulta externa, etcétera, pues hay diferentes formularios en papel, a la vieja usanza, y empiezo a tomar notas del diagnóstico. Obviamente, pues no tengo acceso a todo el historial y es medio improviso la consulta y todo, pero por lo menos voy haciendo la anamnesis de la consulta y tomando, ya te doy paso, Wendy, eh, tomando notas bueno, pues la salud que tiene la persona, la historia que me cuenta, y hago pues una receta manual y toda la cosa. ¿Qué pasa cuando vuelve el sistema? Pues que todo eso que yo he escrito a mano lo tengo que devolver, lo tengo que volver a escribir, pero en la plataforma. Eso es un trabajal, no es poca cosa. Entonces, ese tiempo, ese costo de retorno a la normalidad en el uso del sistema es también parte del costo de tiempo de inactividad. ¿Ok? Wendy, tenías por ahí la mano levantada. Sí, no, nada más quería hacer un aporte que Adelante. esto sucede bastante frecuente en mi unidad, ¿verdad? Ajá. Cuando esto pasa, bueno, quizás pasará una o dos veces al mes, pero cuando esto pasa es un caos en la unidad. Enfermería tiene que correr a buscar papelería, se nos aglomeran los pacientes, luego que está en lo de las recetas, ahora que ya trabajamos también la incapacidad de forma digital, únicamente Ah, en el sistema, que le cae el correo electrónico al paciente, tenemos que buscar también un talonario de las antiguas incapacidades que dábamos, o sea, es un lío total. Y el paciente, pues la verdad se molesta bastante porque la consulta no solamente se hace más lenta, sino que enfermería para el despacho de pacientes también se vuelve más lento porque tiene que llenar cada documento con el nombre de cada paciente. E incluso se da mayor número de errores, por decirlo así, que, claro. mire, llené la receta de un paciente que no era, que llené la de otro. Que mire que en la incapacidad usted le puso que eran 3 días y el paciente tenía 4 días. Entonces tiene que repetirla. Entonces es bastante complicado. Realmente es, únicamente era mi aporte. Muchas gracias, Wendy. Esa es la realidad. Eh, Gracias, de verdad te lo agradezco porque efectivamente no hay nada mejor que alguien que ha sufrido o sufre ese tipo de anomalías, pues lo pueda explicar. Y sí, definitivamente eso hay que tomarlo en cuenta cuando estamos hablando del costo. Muchas veces todo eso pues se minusvalora. Si ustedes se pusieran a sacar realmente, Wendy y todo su equipo, ¿verdad? Todas las personas que trabajan en su establecimiento, cada vez que se cae el sistema, el tiempo de cada persona dedicado a esa labor de registro manual que ya obviamente que cuando ya uno se acostumbra a hacerlo todo con la plataforma, con el sistema, va muchísimo más rápido. Al principio cuesta mucho, pero una vez que ya te acostumbras y agarras ahí la onda, ya con el sistema vas súper más rápido. Eh, Cuando tenés que volver al papel, que ya ni siquiera te acordás cómo tenías que hacerlo en el papel, pasa lo que dice Wendy, que primero te equivocas un montón, luego tardas mucho porque ya no estás acostumbrado a utilizar esos papeles. Y luego además vas a usar más tiempo para retornarlo todo. Si sumas todo ese tiempo que has tardado en en utilizar ese plan B, es un costo brutal, pero brutal, 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 ¿verdad? Así que habría que tomarlo en cuenta para que ese tipo de situaciones pues ya estuvieran presupuestadas, pero generalmente pasan muy desapercibido. Ahora vamos a ver los componentes del costo total de la propiedad por características. ¿Ok? Lo primero que vamos a abordar para poder hacer este cálculo, por supuesto, todo esto que yo les estoy contando ahora, así como en plan teórico, ¿verdad? Eh,
la idea de esta semana es que lo practiquemos con una herramienta que me ayude a que no se me olvide nada de esto, ¿ok? Entonces, la práctica, de hecho, la tarea de esta semana es precisamente hacer un ejercicio muy sencillo de costo total de propiedad donde van a ver cómo tengo que ir considerando todas estas cosas. ¿De acuerdo? Pero aquí vamos con la teoría. Costos iniciales, pues definitivamente voy a necesitar comprar software, hardware, voy a tener que capacitar a la gente, voy a hacer consultorías para diagnosticar al principio cómo está la situación y qué tipo de herramienta voy a necesitar, o para propiamente la implementación. Más allá de las capacitaciones, el seguimiento que le tengo que dar a la gente para ver si realmente están usando el sistema, si tienen algunas dificultades, porque eso sí, no me van a dejar mentir. Uno agarra y capacita a todo el mundo y la gente no empieza a usar el sistema así porque sí, ¿verdad? Porque las capacitaciones funcionan hasta un límite. Hasta que uno no se pone a trabajar con el sistema, realmente no empieza a encontrarle cosas, ¿verdad? Y muchas veces las capacitaciones son como más como un estímulo a que realmente el elemento necesario, imprescindible para que las personas sean hábiles a la hora de utilizar una plataforma informática. Eso lo sabemos todos y todas. Entonces, muchas veces se tiene que planificar, por supuesto, la capacitación, porque de la nada, pues es muy difícil utilizar una herramienta, pero luego hay mucho costo acompañando a las personas para que realmente puedan utilizar la herramienta de manera satisfactoria, que es de lo que se trata. Además de los costos iniciales, pues ya una vez que la herramienta está funcionando, tenemos que considerar costos operativos. ¿Cuánto nos cuesta mantener la plataforma de servidores o la plataforma de o computadoras clientes? Porque las computadoras no, igual también se arruinan, ¿verdad? O tienen un mantenimiento periódico. El soporte técnico que les he comentado anteriormente, ¿verdad? De cada vez que hay algún problemilla o que yo necesito resolver alguna duda, ¿a quién puedo llamar para que me aclare cómo se usa algo? Luego, las licencias. Si yo necesito que ese software pagar un licenciamiento recurrente, pues tengo que considerar eso todos los meses o todos los años. Y ahí es donde muchas herramientas de hecho se mueren, porque muchas veces se hacen compras de software privativo que, por supuesto, tiene licencias y tengo que pagarlas, ¿verdad? Y tengo que hacer renovación del licenciamiento y el dinero me alcanza hasta donde me alcanza. Y cuando yo voy a pedir plata de gasto corriente y se acabó el dinero del préstamo o lo que sea, uy, ¿y ahora qué? Así que hay que tener muchísimo cuidado cuando nos metemos en licenciamiento, ¿ok? Licenciamiento privativo, más que nada. La energía, el enfriamiento, y esto sí que cuesta, ¿verdad? Todo, tanto el tema energético como el de enfriamiento es un costo importantísimo. Normalmente es un costo inicial que al eh, adquirir esos equipos, ¿verdad? Generadores, UPS, aires acondicionados de precisión, que son bastante caros. No, no los split que vemos por todos lados, sino los aires acondicionados que se necesitan en salas servidores, ¿verdad? Eh, y luego eso consume energía, pero por un bastante. Y también el espacio físico necesario, y eso también pasa muchas veces desapercibido, que tú no puedes poner un servidor en cualquier lado, ahí debajo de los pies de alguien, ¿verdad? Aunque cabe decir que lo hemos hecho un montón de veces, porque pues sí, o sea, hay que adaptarse a la realidad. No puede decir, ah, pues sí, que yo voy a instalar un servidor en cada hospital y en cada unidad de salud. Sí, ¿dónde lo vas a poner? Pues, si no hay ni sitio para poner los expedientes, ¿y dónde crees que vas a poner la máquina? Tan chivo, ¿verdad? Así, viendo las cosas desde San Salvador, eso nos decían, con toda la razón. Eh, pero no, no es así nomás, o sea, tienes que poner los pies en la tierra y ver las condiciones en las que están los establecimientos para poder identificar el lugar idóneo o por lo menos el menos malo donde pueden estar este tipo de equipos y valorar riesgos, por supuesto. De hecho, en mis tiempos, pues en algunos establecimientos de primer nivel de atención, literalmente, por más que se tenía el hardware listo y todo preparado, pues no era posible. No era posible. Sencillamente porque la infraestructura física donde estaba el establecimiento, pues no era apta. No era apta, no tenían espacio o los espacios no tenían
ni la más mínima defensa, o sea, para que alguien no se pudiera meter por la noche y llevarse el servidor y todo, ¿verdad? Eh, o nos pasaba mucho también que había establecimientos que estaban en casas alquiladas o prestadas, y por tanto no se podía hacer un cableado, no se podía hacer ningún tipo de inversión porque no era un edificio que le perteneciera al ministerio. Y en ese caso, pues teníamos que esperar, ¿verdad? No se podía implementar. Así que todo eso es costo operativo. Luego, pues vamos a considerar todo lo que es costo de personal, por supuestísimo, ¿verdad? Los salarios de todas las personas que van a estar detrás del software y el hardware, tanto la parte de administración de los equipos, las bases de datos, los analistas que van a diseñar la aplicación, los programadores si se va a programar, el personal que va a dar soporte técnico, etcétera. Y también hay que considerar lo que nos va a costar obtener los datos originales, porque normalmente este tipo de sistemas no se implementan o no suceden de la nada, sino que ya hay una herramienta, aunque sea manual, ¿verdad? O los expedientes clínicos físicos, cuya información o datos deberían ser incorporados al uso directamente en la plataforma, ¿verdad? Eso es para que la herramienta eche a andar. Muchas veces ese costo pues es tan alto, tan alto, tan alto que mejor se dice no, vamos a empezar de cero. Sí, 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 hay un montón de cosas en físico y no sé qué. Bueno, pues durante un tiempo vamos a seguir manteniendo lo físico y a la vez lo informático, ¿verdad? Eh, y es un gran relajo, pero lo ideal es que se tome en cuenta que debe haber un trasvase de información de lo físico a lo informático o de una herramienta informática viejita a la herramienta informática nuevita, ¿verdad? También vamos a tener que controlar eh, lo que pueda implicar mientras se está haciendo ese traslado, ¿verdad? La interrupción del funcionamiento normal de la institución mientras se hace esa migración, toda la capacitación que se debe dar para que las personas se adapten a la nueva forma de trabajar, ¿ok? Con las nuevas herramientas. Y este trabajo o este costo hay que considerarlo tanto a la entrada de una nueva herramienta como a la salida de esa herramienta, ¿ok? Muy bien. Vamos a hablar de las fases en las que el ciclo de vida del costo total de propiedad se divide. La- Son cuatro fases. La primera, diagnóstico y selección. Siempre vamos a analizar qué necesitamos con mucha madurez, ¿verdad? Con sensatez. No podemos simplemente tirarnos al río y ver después si hay agua, ¿verdad? Primero tenemos que hacer un buen análisis de cómo está la situación, de por qué se necesita una herramienta y si realmente esa herramienta informática va a cubrir la necesidad. Eventualmente puede que haya varias herramientas y en muchas ocasiones, incluso desde el punto de vista legal, se necesita hacer un estudio de mercado, ¿ok? Por ejemplo, la legislación costarricense de adquisiciones, de compras públicas, exige a las instituciones que antes de comprar cualquier cosa deben hacer un estudio de mercado. Y eso puede tardar meses en tener ese estudio. Y claro, por supuesto, ahí hay de todo, ¿verdad? Unas trampas terribles porque a veces no invitan a las empresas, a todas las empresas que pueden dar ese tipo de servicio o de software o de herramienta, no las invitan a propósito para que el estudio de mercado pues salga ya preparadito para la licitación que quieren hacer, ¿verdad? Ahí hay de todo, pero idealmente si hay diversas opciones para obtener una herramienta, pues yo debería hacer ese estudio. Es más, en ese estudio de mercado, una de las cosas que debería valorar la propia organización, pero que muchas veces, dependiendo del contexto, no lo hacen a propósito, es cuánto me costaría hacerlo yo. No comprárselo a un tercero, sino cuánto me costaría a mí tener el equipo de personas adecuadas, ¿verdad?
contratadas en la institución para todas las fases del ciclo de vida de análisis, diseño, desarrollo, implementación, mantenimiento y migración final de una herramienta informática, pero con gente en casa. Y ahí es donde hay más trampas todavía, porque normalmente sale mucho más barato tener la gente en casa, aunque parezca mentira. Pero en nuestras circunstancias, en El Salvador sin duda alguna sí es, quizá en Costa Rica no porque los salarios son muy altos, pero en El Salvador el costo que tiene el pago de salarios a analistas programadores, administradores de servidores y demás es, pues para bien o para mal, tan competitivo que suele salir mucho más barato hacerlo con un equipo de gente en la propia institución, como se ha demostrado en el Ministerio de Salud y también en el Seguro Social, que comprar software externo. ¿Ok? Pero muchas veces eso pues se quiere ignorar porque generalmente los oferentes de este tipo de soluciones pues tienen ahí medio compadre hablado con alguien, y entonces pues se omite, ¿verdad? Esa posibilidad. Yo honestamente eh, m- estuve al frente de ese tipo de decisiones y me tocó defenderme mucho, a mí y a mi equipo, eh, de esas amenazas, ¿verdad? De las empresas que querían venderle software al ministerio, pasando por encima de las capacidades que teníamos en el propio ministerio para desarrollar las cosas. Y tener que demostrarle con cuentas, ¿verdad? Con cifras a viceministros y ministra, a las dos ministras con las que trabajé, que si tomaban una decisión de adquirir cosas, pues generalmente iba a ser muchísimo más costoso que contratar gente. Pero claro, ahí siempre ha chocado mucho la posibilidad de contratar gente. Cuando de repente pues tienes una serie de compromisos internacionales que te obligan a disminuir el gasto corriente. ¿Verdad? Y entonces todo lo que es recurso humano es como, no se puede porque en realidad no solamente no se puede contratar gente, sino que hay que despedir a la mitad de la plantilla, ¿verdad? Y eso lo estamos viviendo en El Salvador, ¿verdad? Que cada año es una escabechina lo que está pasando, ¿verdad? Por los acuerdos con el FMI porque realmente el presupuesto no alcanza para pagar. Pero esa valoración pues hay que hacerla, básicamente. Luego que ya tengo seleccionado la herramienta o las herramientas, pues voy a valorar cuánto cuesta cada una de esas herramientas o bien si las voy a desarrollar. Hay diferentes maneras de desarrollar una herramienta a nivel informático, entonces puedo valorar diferentes estrategias de desarrollo, ¿ok? Estrategia de cascada, estrategia ágil, cada una tiene sus pros y sus contras. Y bueno, pues en esa fase es normalmente donde voy a obtener ya una definición más clara, ¿verdad? De lo que puede ir costando las cosas. La tercera etapa, que normalmente es la más cariñosita, ¿verdad? Toda esta parte está dentro del 15-30% que veíamos en el iceberg, pero aquí ya empezamos a entrar dentro de lo que es el funcionamiento de la plataforma, ¿ok? Vamos a instalarla y vamos a hacer que la gente la use. El despliegue es, que implementarlo es que todo el mundo tenga acceso. Despliegue es que la gente ya la use de manera cotidiana, que se haya ya implementado como debe ser. Eso suele ser muy, muy costoso, ¿ok? Muy costoso. Y lo más costoso de todo, pues es que ya de manera rutinaria ese sistema pues esté trabajando todos los días con su mantenimiento en el caso de que haya algún tipo de problemática, ¿verdad? Para que no tengamos mayores obstáculos a la hora de sacarle provecho a ese esfuerzo, a esa inversión. Finalmente, aunque las cuatro fases más importantes son las que acabamos de ver, siempre voy a tener que considerar, ojalá, que los sistemas pues o se van manteniendo de tal manera que nunca pierdan sus capacidades, que es posible, o bien voy valorando una vida útil de esa plataforma y siempre voy a estar necesitando identificar cómo la voy a poder renovar, si va a haber una nueva versión
o si la voy a tener que cambiar antes o después por otra. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué es lo que puede incidir dentro del costo total de propiedad? Primero, pues que esa herramienta se pueda adaptar a las necesidades que tiene la organización. O sea, al principio las cosas se ven pequeñitas, asequibles, pero normalmente las expectativas que pueden tener las autoridades, gerencias, es bastante alta, ¿verdad? Entonces esa herramienta tú la tienes que valorar en su justa medida, no solo cuando es pequeña y empiezas, sino cómo va a ir creciendo, ¿verdad? Y que ese costo del crecimiento pues esté acorde a las posibilidades económicas que tengas en la organización, ¿verdad? Otra parte importante, y la vamos a ver en detalle la próxima semana, el próximo sábado, es que necesitamos incorporar en estos tiempos que corren todo tipo de mecanismos para proteger el funcionamiento de la herramienta y los datos que la herramienta contiene. Así que eso puede significar un esfuerzo bastante importante. No podemos olvidarnos de este elemento a la hora de hacer un buen cálculo de costo total de propiedad, porque puede ser muy caro. ¿Ok? Las herramientas de protección contra ataques cibernéticos son costositas. También voy a necesitar valorar que las herramientas informáticas en el ámbito de la salud y en muchos otros ámbitos, pero en la salud también, no están solas. Se van a tener que conectar con otras herramientas que ya existen. Por ejemplo, si yo estoy implementando el sistema clínico electrónico, y disculpen, siempre pongo de ejemplo el expediente clínico electrónico, pero es que realmente es la más complicada, la más diversa, ¿verdad? Pues yo necesito conectarlo con el sistema de imagenología médica, que por supuesto tiene su propio servidor y sus propios visores, y hemos hablado de ese tipo de plataformas, ¿verdad? Pero de alguna manera tú en la consulta necesitas ver la imagen. ¿Cómo vas a creer que no vas a tener, si tú estás dándole la atención al paciente, cómo no vas a ver lo que viene de imagenología? Pues claro que lo quieres ver y vas a querer ver el diagnóstico del radiólogo también. Bueno, pues eso no es magia, eso tienes que conectarlo de alguna manera. Va, chévere. ¿Y los sistemas de laboratorio? Ah, no, porque es que en el laboratorio tenemos un sistema, ¿verdad? Automatizado que es súper chévere, que tiene ahí además siempre vienen los sistemas con la máquina, ¿verdad? Que hace la analítica y una computadorcita por ahí que es con la que se leen los resultados, ¿verdad? Ah, bueno, pero es que, ¿y qué? ¿Vas a poner a la persona que está en el laboratorio clínico a digitar lo que se ve en la computadora y lo vas a digitar también en el sistema de expediente clínico? Esa es la integración. En muchas ocasiones así es, ¿verdad? Que ahí está la persona con una pantalla viendo una cosa y en la otra pantalla viendo la otra y transcribiendo lo que vea en una y en otra y metiendo la pata de vez en cuando, por supuesto. Pero esa integración en realidad debería estar ya considerada a la hora de implementar la herramienta. Si la farmacia se gestiona por aparte o hay algunos sistemas de salud que no tienen las farmacias en casa, ¿verdad? Que no las tienen intramurales, sino que lo que hacen es, bueno, no, yo te doy una receta y tú te puedes ir a cualquier farmacia privada, como está haciendo Doctor SB, y ahí te van a despachar el medicamento. Y yo después me arreglo con la farmacia y les pago la receta. Eso tiene que integrarse con los sistemas de farmacia, ¿verdad? Y así. Más elementos que inciden. Wow, las actualizaciones, parches de seguridad eh, son necesarias y muchas veces son mucho más caros a veces que reemplazar los sistemas. Y esto es creo que lo hablamos en la semana 2. Hay un término que se llama obsolescencia programada. No sé si ustedes han escuchado hablar de la obsolescencia programada, pero la sufrimos todos y todas con nuestras computadoras, por ejemplo, ¿verdad? Que cuando la compramos y la encendemos, ese chunche va como una centella.
arranca rapidito, todo súper bonito. Pero al cabo de 6 meses, depende del sistema operativo, si usamos Windows, no dura ni 3, 4, 5 meses, que esa cosa ya es una piltrafa. Tarda en arrancar, tarda en apagarse, todo súper lento y uno no se explica por qué. Y es, bueno, pues porque el sistema operativo está hecho a propósito para ser malo y para que poco a poco tú necesites una computadora más grande. De hecho, llega un momento en el que el fabricante Microsoft pues decide que ya no va a actualizar más ese sistema y que el nuevo pues sí te da la oportunidad de actualizar al nuevo, pero que ya pobrecito tu máquina ya no soporta el nuevo. Y eso lo han hecho con Windows 10, lo han hecho con Windows 11, que te sale ahí el mensaje que lamentablemente necesitas otra computadora. Así que, y eso pasa con, no solo con los sistemas operativos, sino con muchas herramientas. ¿Ok? Sobre todo cuando son herramientas privativas muy costosas. Siempre te van a decir que tienes que pagar un contrato de mantenimiento, de actualizaciones anual y que, bueno, si quieres no pagarlo un año, está bien, no lo pagues, pero luego lo vas a pagar retroactivamente. Eso pasa con algunos gestores de base de datos, por ejemplo. Así que tenés que presupuestar un montón de plata al año para tener actualizaciones obligatorias prácticamente. También puede pasar que los sistemas, sobre todo cuando son muy delicados o muy complicados, pues normalmente van a tener un costo total de propiedad mucho más alto por esa complejidad, ¿verdad? Nunca sabes realmente, vas a tener un nivel de imprevistos enorme, así que te toca hacer valoraciones bastante holgadas, ¿ok? A veces es mejor exagerar un poco por lo alto de lo que cuestan las cosas que por lo bajo para no disfrazar un costo y que después por no tener un buen presupuesto o una planificación de presupuesto adecuada te quedes pues mal, ¿verdad? Eso en muchas ocasiones pues bueno, desde luego en nuestro ambiente, en nuestro entorno donde los recursos son muy limitados, normalmente la realidad es la que te frena, ¿verdad? Porque tú puedes decir, no, es que yo necesito 2 millones de dólares para poder mantener toda esta plataforma, pero luego llega la unidad financiera institucional o la ministra o lo que sea y te dice, ¿a dónde vas? 2 millones de dólares no tengo yo para contratar gente que tú crees que va a tener toda esa plata para un sistema informático. No, hombre, mejor veo otra cosa, ¿ya? Entonces, tú puedes soñar con tener suficiente dinero para poder sostener un sistema muy complejo, pero la realidad manda. ¿Ok? Otra cosa que también hay que tomar en cuenta es que indudablemente conforme el sistema se va quedando viejito, el costo va siendo mayor. ¿Ok? Eh, por eso hay que tener mucho, 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 mucho cuidado con hacer implementaciones, adquisiciones e implementaciones de sistemas informáticos, que la gente sobre todo se acostumbre a utilizarlos y luego ignorar, olvidar a propósito o, o sin propósito, que esos sistemas tienen que irse actualizando todos los años, por no decir permanentemente. ¿Ok? Cuanto más obsoleto se te vaya quedando el sistema, más costoso es reflotarlo para que sea actualizado. Y llega un momento en el que es demasiado caro y al final, como veíamos aquí en este otro punto, ¿verdad? Suele ser bastante más barato hacerlo de nuevo, ¿ok? Porque ya las herramientas, las librerías, los componentes del sistema informático se quedaron tan viejos que ya no tienen posibilidad de continuidad. Otra cuestión, la última en factor, es el tipo de infraestructura que vamos a utilizar, ¿ok? Y su localización. O sea, no es lo mismo utilizar la nube que utilizar herramientas hechas en casa, ¿verdad? O servidores en casa. Eh, si te dicen que necesitas servidores súper sofisticados, ¿verdad? Que solo los vende determinada empresa, que tienen unas características súper palomas, pero resulta que después solo ellos te van a poder vender cualquier repuesto, pues estás metiéndote en un jardín bastante complicado de dependencia. Y eso pasa mucho. Eso pasa muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es muy triste.
pero eso se llama vendor lock-in, ¿ok? Algunas herramientas están hechas a propósito para que tú te quedes absolutamente atado, atada a ese proveedor de por vida. Eso es lo que quieren los proveedores en general, ¿verdad? Que tú no puedas escapar de su red. Y bueno, pues eso puede significar que llega un momento en el que los costos o los precios de las cosas que necesitas para mantener la plataforma, pues lleguen a ser inasequibles, ni más ni menos. Yo lo vi en varias ocasiones a varias instituciones, cuando yo era director, pues a otras instituciones del gobierno. Le pasó a la PNC, le pasó al seguro. Bueno, el seguro siempre tenía mucha plata, pero otras instituciones que utilizaban algunas gestores de base de datos muy costosos, que de repente pues se dieron cuenta de que no tenían plata para pagar el mantenimiento, ni más ni menos. Y ya. Y bueno, pues siempre les decían, bueno, pues está bien, no me lo pague, pero el día que necesite actualizar la versión y no sé qué, pues me vas a tener que pagar todo lo que me debes. Y ya, todo un problemón. Hay maneras de hacer, eso es lo que puede incrementar el costo total de propiedad, pero hay maneras de hacer que el costo total de propiedad achique un poco, ¿verdad? O por lo menos lo mantengamos bajo control. Hemos visto en la semana 2 vimos algunos de estos elementos. Vimos que virtualizar es una buena práctica, ¿verdad? Para ahorrar recursos de hardware. En lugar de tener muchos servidores, pues tener un servidor muy grande pero repartido para los diferentes sistemas. Podemos utilizar software libre si hay software libre para lo que yo necesito, ¿verdad? El software libre pues tiene la ventaja, software libre, no gratis, ¿verdad? Software libre, software que yo puedo encontrar, que tiene el código fuente, que yo lo puedo cambiar, que lo puedo adaptar y que nadie me pide en plata o me la pueden pedir, porque libre no significa que me lo tengan que regalar, ¿verdad? Pero sí me da la oportunidad de que yo pueda hacer con el software lo que yo quiera. Normalmente eso es mucho más barato que cualquier alternativa privativa, que normalmente sí va con una licencia y con plata por delante, ¿ok? Eso hay que analizarlo con mucha calma. También tenemos que valorar qué tipo de desarrollo y soporte vamos a utilizar cuando queremos afrontar esto en casa, por ejemplo, ¿no? Si voy a hacer el trabajo o el desarrollo de la herramienta en casa, bueno, pues voy a necesitar construir ese equipo, ¿verdad? Eso sería lo ideal, hacerlo in-house, pero esto necesita que yo pueda contratar gente y eso no siempre es posible, ¿ok? O no siempre es lo más barato, esto hay que valorarlo. La otra opción es que yo contrate por medio de outsourcing las personas, ¿ok? Eh, Normalmente contrato el producto. Le contrato una consultoría, una consultora, o contrato gente para que me preparen la herramienta y me hagan entregables. ¿Sí? No contrato servicios personales, sino servicios profesionales, vaya. Y otra cosa que suele hacerse híbrida entre el in-house y el outsourcing es el insourcing. Y es que lo que yo puedo hacer para evitar algunos defectos que tiene el outsourcing es contratar una empresa que me haga que el personal trabaje conmigo. Y eso es muy importante porque en el ámbito sanitario entender lo que hay que hacer es dificilísimo, ¿ok? Necesitas vivir en la necesidad para poder tener realmente todos los detalles de lo que un profesional de la salud ocupa para su trabajo. Normalmente las personas que están en su trabajo, están haciendo su labor y normalmente no tienen mucho tiempo para atenderte y decirte todo lo que se ocupa. A lo mejor te dicen lo más importante, pero hay una parte que en apariencia no es importante, pero que sin ella el sistema no está completo. Entonces eso se requiere mucho tiempo de análisis. Cuando la gente está en casa, cuando son analistas programadores, que tienen todo el tiempo del mundo, entre comillas, ¿verdad? Aunque a veces es un poquito desesperante porque no va, digamos, tan rápido como las autoridades podrían querer. Pero cuando hay tiempo para poder vivir con la gente, entonces puedes entender mucho mejor esa realidad y desarrollar una herramienta que realmente se adapte a esa necesidad.
cuando tú haces outsourcing, en realidad tú tienes que entregarle a la empresa o a la consultora un análisis. O lo hace la propia empresa, la consultora, y tú tienes que ir a afirmar que ese análisis está completo y es correcto. Pero eso, discúlpenme, les tengo que advertir, nunca, jamás en nuestro contexto latino funciona. A lo mejor en Suecia, en Alemania, que son cuadrados, sí, eso funciona perfectamente. Pero nuestra realidad es que es muy difícil que vos vayas a tener un análisis de requerimientos completo hasta la última coma, como para que la empresa o las personas a las que tú contratas que te van a entregar ese producto ya elaborado, realmente te entreguen algo que esté completamente funcional para lo que se necesita. Entonces, la manera que hay de evitar ese sesgo o esa brecha entre lo que tú pides y lo que tú necesitas es que se contrate al personal por servicios profesionales, pero que trabajen dentro de la institución. ¿Ok? Obviamente, para mi gusto, lo mejor es que sea personas propias, porque los sistemas siempre tienen que ir mejorando a lo largo del tiempo, entonces es mejor tener a sus creadores, creadoras en casa, ¿verdad? Definitivamente. Pero si no se puede, pues entonces por insourcing, ¿verdad? Y si no se puede, pues entonces ya ni modo, contratar servicios profesionales por outsourcing. Otra cosa que tenemos que decidir, bueno, ustedes hicieron toda una tarea para valorar si salía más barato o más caro hacerlo en la nube o en premise. Es algo que tenemos que valorar en función de cuánto me va a costar utilizar las cosas en la nube, eh, y también si voy a poder escalar cuando tengo las cosas on-premise, ¿verdad? En la institución. ¿Cuánto me va a costar la inversión inicial? Que a veces es muy alta porque, como ustedes vieron, ¿verdad? Pues hay que comprar servidores, hay que comprar todo tipo de herramientas de respaldo eléctrico y demás. Y en cambio, pues en la nube no tengo que preocuparme nada de eso. Ah, bueno, pero resulta que para soporte en la nube sí me va a costar, pues tengo que pagar todos los meses, ¿verdad? Todo el año. Otra de las cosas que se utiliza mucho para disminuir el costo total de propiedad, pues es que tener un buen control de las herramientas, los elementos que componen el sistema de información. Y bueno, pues ahí hay de todo, tanto bienes tangibles, o sea, las computadoras y demás, como intangibles, que es el software. ¿Ok? Y por último, algo que hace unos años, hace como 10 15 años, pues no se tomaba tan en cuenta, pero que en este momento cada vez es más importante. Y es que cuando tienes herramientas de este nivel de complejidad, pues tú necesitas tener toda una estrategia para controlar cualquier situación que se produce en esa herramienta. Eso es lo que se conoce como evento. Y necesitas valorar ese evento para distinguirlo de algo que no es importante, o llevarlo a un análisis más profundo y a un, ¿cómo decirles? A una estrategia de control preliminar, o digamos lo más preventiva posible para evitar que suceda un incidente, ¿ok? Un incidente que ya provoca una disrupción en el uso del sistema informático. Entonces, para eso, pues normalmente lo que se hace es instalar herramientas de monitoreo, y cuando se produce pues algún incidente, pues tiene que haber seguimiento de parte de todo un comité, ¿verdad? De las personas que desarrollaron la herramienta, etcétera, etcétera, los administradores de los servidores y demás. Muy bien, eso es lo que se necesita para reducir el TCO. ¿Cómo vamos a evaluar los logros del costo total de propiedad? Bueno, con una valoración de cada vez que se tenga que hacer un proceso de renovación completo. Esto lo que pasa es que, como pasa de muchos años en muchos años, a lo mejor 5 o 10 años, pues es difícil de calcular. Pero idealmente se debería de valorar cuántas veces en los últimos 20 años he tenido que actualizar una plataforma, ¿ok? También se puede valorar en función de cuánto me cuesta cada usuario. Ahora lo vamos a hablar cuando estemos hablando de valor, ¿verdad? Pero hay plataformas que son más costosas y otras que son menos. Entonces, el costo total de propiedad puede tener también este tipo de análisis.
Otra posibilidad, en lugar de ver cuántos usuarios tenemos y cuánto me cuestan, es cuánto me cuestan los datos, mantener esos datos en esa plataforma. ¿Ok? Y eso implica pues el procesamiento y el almacenamiento. Y hay otro concepto que es el retorno de la inversión, que normalmente se utiliza para ver si me sirvió ese esfuerzo. ¿Ok? Yo normalmente voy a obtener un dinero, lo voy a invertir y esperaría que el impacto que va a producir el trabajo con esa herramienta informática sea justificable, ¿no? O sea, que yo realmente esté ahorrando tiempo, esté haciendo mejor la atención, como para poder decir, vea, puedo valorar, puedo contabilizar esa mejora de la atención o esa reducción de tiempo administrativo de los profesionales, y sale muchísimo más rentable eso gracias a que tenemos un sistema informático implementado. Y para eso hay que hacer un cálculo del valor del sistema. Y eso es porque el valor es diferente del costo. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer una pequeña review de lo que es el costo total de propiedad ahora y luego vamos a hablar del valor rapidito. Muy bien, vamos a ver este videíto que es la presentación de la herramienta que vamos a utilizar en la práctica. Está publicado en el muro. Por cualquier cosa, voy a pausar aquí la grabación porque el video utiliza una musiquita y YouTube ahora la está detectando como que es una musiquita propietaria de alguien ahí, vea. Pero el video está publicado en el muro por si alguien ve esta grabación de la clase. Eh, Ahora mismo voy a pausar, la tendría que ver el video en el muro del Moodle. ¿Ok? Voy a pausar un momento. Por si acá. Sí, sí, claro que sí. Muchas gracias por el recordatorio. De todas maneras, lo dicho, ¿verdad? En el Moodle hay un... Voy a ponerlo aquí. Acá, ya les enseño dónde está. Ver, mejor lo voy a traer de aquí. Un segundito. Por cualquier cosilla, y así queda grabado. Aquí en la tarea, esto que les voy a contar yo ahora está en este mismo videito. ¿Ok? Para que no tengan que ver toda la clase. Pero mejor que quede grabado, claro que sí. Muy bien. Entonces, estábamos por acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ponerle nombre al proyecto. Por ejemplo, expediente clínico en Sabanilla. Listo. ¿Cuántos años espero que funcione el expediente? Lo voy a topar, 10 años. Cada quien se inventa. ¿En qué lo vamos a hacer? Pues en dólares estadounidenses. ¿Vamos a meterle costos indirectos o directos? Si le digo que sí, aquí es una de las cosas que tiene Regulinchis esta herramienta es que es un atarrayazo, ¿verdad? ¿Cómo puedo calcular costo indirecto? Costo indirecto es la energía, lo que les contaba del enfriamiento y todo eso, ¿verdad? Aquí no, aquí le meten como un porcentaje, igual que los gastos imprevistos. Si uno dice, ¿cuánto es el gasto imprevisto de un proyecto? 10%. ¿Y por qué 10%? Solo porque por default le vas a poner 10. Pues esto es un poco parecido, es un atarrayazo. Pero es siempre bueno ponerle por lo menos algún poquito, ¿verdad? Vamos a poner, por ejemplo, un 5% de costo indirecto. ¿Necesitamos ponerle inflación? Últimamente la inflación está bastante controlada, ¿verdad? Pero siempre hay. De hecho, aquí en Costa Rica últimamente la inflación es negativa. Pero pongámosle un 1%, vaya, y le damos guardar, ¿ok? Esa descripción pues se la pone si quieren. Y aquí viene lo más importante, porfa. Aquí arriba, en esta esquina superior derecha, incluso hasta te sale aquí una advertencia, ¿verdad? Copia el enlace del proyecto, ¿sí? Este enlace es el que tienen que subir al Moodle, ¿ok? Con este enlace ustedes pueden acceder al proyecto si lo tienen que hacer, si no lo van a hacer todo de una vez, ¿de acuerdo? ¿Sí?
Yo puedo abrir otra pestaña o mañana, otro día, y pongo el enlace. Como pueden ver, pues tiene la misma dirección, Social Digital y ADB, no sé qué, y un número de proyecto, así generado aleatoriamente. Esto completo es lo que me tiene que poner en el Moodle para que yo pueda ver la tarea. ¿Sí? ¿Quedó claro? Vale, chévere. Ahora, yo puedo, para un proyecto de implementación informático, yo puedo tener diferentes opciones. Que este expediente clínico electrónico lo puedo hacer con una persona que me va a ayudar en casa, otro lo puedo hacer, no, mejor compro un software, otro no, mejor descargo un software libre. Para cada una de esas opciones voy a crear un escenario. Ustedes no tienen que tener varios escenarios si no quieren. Con un escenario es más que suficiente. ¿Ok? Entonces le voy a poner eh, em, desarrollo del expediente in-house. Le voy a poner in-house porque yo tengo mi propio equipo de desarrolladores. Y le voy a marcar que es el escenario principal. ¿Ok? Como les digo, con uno es más que suficiente. Muy bien. Tengo que poner cuántas horas son laborables al año. En El Salvador, por lo menos con la legislación vigente, si no estoy mal, son 1.783 horas laborales. ¿Ok? Y la carga social, o los aportes patronales, en El Salvador en este momento son el 10,5%. ¿Ok? Eso lo pueden utilizar igual ustedes. Y ahora voy a necesitar ver cuántas personas o qué tipo de personas son las que yo voy a utilizar en el proyecto. Todas las personas que yo vaya a usar en el proyecto en sus diferentes etapas las tengo que poner aquí. Por supuesto, puedo volver a este momento, ¿verdad? Después, si me he olvidado de alguien, y agregarlo. Lo típico es que utilice los perfiles predeterminados, pero yo puedo crear más perfiles de gente. ¿Ok? Vamos a poner algunos para que vean el ejemplo. Por ejemplo, yo voy a necesitar un administrador de base de datos, luego voy a ponerle los montos. Voy a necesitar un arquitecto que me diseñe toda la solución, uno o más, ¿verdad? Voy a necesitar analistas programadores, por aquí creo que está, desarrolladores, analistas programadores, aquí está. Necesitaré más que analistas, también desarrolladores. Esto ya, si fuera en en estos tiempos que corren, ya en desarrolladores nada, porque yo todo esto lo hago con inteligencia artificial, ¿ok? Así que aquí en realidad lo que tendría que poner es lo que me cueste pagar Claude o Cloud Code o algún agente de inteligencia artificial. Tristemente, esto, ¿quién me iba a decir a mí hace un año que yo iba a decir esto aquí en esta clase? Pero así es la vida. Ya no necesitamos desarrolladores. Sí vamos a necesitar expertos en experiencia de usuario, o sea, alguien que conozca bien cuáles las interfaces para que sean fáciles de usar, ¿ok? ¿Qué más necesito? Eh, Usuarios expertos que me asesoren, ¿verdad? Me digan cómo necesitan las cosas. Necesito alguien que me coordine todo. Necesito jefatura de proyecto. Por aquí debe andar la jefatura. Jefe de proyecto. ¿Qué más voy a necesitar? Creo que los que están previstos estos son, pero voy a crear algunos nuevos. Voy a crear, por ejemplo, soporte técnico, ¿ok? Y voy a crear también instalador de redes. Ok, ahora que ya tengo, aquí le puedo poner la descripción, ¿de acuerdo? Ya tengo todos los profesionales que voy a involucrar en mi proyecto. Tengo que ponerles cuánto van a ganar. Anualizado, ¿ok? Anualizado. Van a ver que aquí el costo pues va a cambiar un poquito. Entonces, por ejemplo, el administrador puede cobrar $2.000 al año. Y como ven aquí hay un porcentaje adicional que son estas cargas patronales. ¿Sí? Muy bien. El arquitecto pues 24.000 también. El analista programador 21.600.
Yo los tengo aquí apuntados para no pensar como que cobran $1.800, por ejemplo. 14.400 si cobran, por ejemplo, 1.200. 14.200. Em, el experto usuario pues va a cobrar 21.600 también. Este va a cobrar, el jefe va a cobrar 26.000, un poco más, 16.400. El de soporte técnico, pues que gane $12.000. Y el instalador de redes también. Listo. Vaya, ya tengo los datos de recursos humanos. Lo doy a guardar y continuar. Muy bien. Ahora tengo que definir cuánto es el gasto que voy a hacer con estos recursos que acabo de definir, cuánto necesito de servicios profesionales, si es que los necesito, cuánto voy a necesitar de infraestructura, cuánto de licencias y otros costos, como vimos en el video. ¿Ok? Las 5 cosas. Pero muy importante. Y esto sí es muy importante que ustedes lo vean porque lo necesito que completen las 4 fases. ¿Ok? En este momento vamos a poner costos para la fase de estudios previos. Y los estudios previos no es más que diagnosticar, evaluar diferentes opciones y demás, donde yo voy a tener mucho más costo, y esto es muy importante que ustedes lo valoren así, es en el uso y mantenimiento y en esto va a ser baratito, la compra y desarrollo, obviamente, pues voy a tener que gastar dinero en adquirir la herramienta o en desarrollarla, pero sobre todo, como voy a valorar cuánto me va a costar en 10 años, pues seguramente el mayor costo va a estar aquí en el ítem número 3. ¿Ok? Y por último, cuánto me va a costar cerrar. Entonces yo tengo que rellenar estas 5 cosas, en que en realidad otros costos pues puedo no poner nada y solo poner recursos humanos, infraestructura, en las 4 etapas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vamos a rellenar un par de cosas de estas para que ustedes vean cómo se va construyendo. Entonces, para los recursos humanos internos, aquí van a salir los que yo puse antes. ¿Sí? Entonces, en este momento que estamos haciendo unos estudios previos, yo no necesito un analista programador ni nada de eso. En realidad, yo lo que necesito es al experto usuario, ¿verdad? Profesionales de la salud que me van a decir lo que necesitan. En todo caso, necesitaré al jefe de proyecto y al arquitecto, que va a diseñar la solución así a gran escala. Aquí aparecen algunas tareas típicas de esta fase. Estudio de viabilidad, de otras experiencias, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces yo tengo que poner las horas de estos perfiles. Pueden ser varias personas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, para el estudio de viabilidad, ¿necesito el arquitecto? No. Aquí lo que necesito es dedicarle pues 8 horas de los expertos usuarios, 8 horas del jefe de proyectos. Analizar otras experiencias, pues igual, puedo poner otras 8 horas. Y él se va guardando solo, ¿ok? No necesito darle a guardar ni nada de eso. Y él va calculando aquí el costo de todo eso en función del salario que yo puse anteriormente. ¿Ven? Ya me está calculando cuánto necesito. Eh, para análisis de opciones, aquí se voy a involucrar a este tipo. El experto no lo voy a necesitar aquí, pero el jefe sí se va a dedicar un montón. El estudio de la organización, pues sí necesito aquí otra persona, un día entero. El jefe de proyecto no, va a dedicarse 3 días y este otros 8. Planación estratégica, definitivamente un par de días y así, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, acá, solo quiero ver cómo me muevo un momentito, que se me ha ido aquí. Con la flechita, aquí está la barrita. Con esta barrita, yo veo todas las tareas y si no están las tareas que yo considero que necesito, le puedo agregar otra más. ¿Ok? Por ejemplo, diagnóstico organizacional. Y aquí le pongo lo que necesito poner. Por ejemplo, 10 horas y 20 horas. Muy bien, ya me calculó.
Una vez que he terminado con los recursos internos, ya paso a servicios profesionales externos si lo necesito. ¿Ok? Por ejemplo, puedo decir que para el estudio de viabilidad voy a necesitar una consultoría que me va a costar $5.000. ¿Ok? Y él me lo agrega al costo. Ya me lo agregó. ¿Necesito infraestructura? Bueno, pues ¿qué voy a necesitar para esta fase de preliminar de estudios previos? ¿Necesito obras físicas? No. ¿Equipamiento? Bueno, sí, porque esa gente necesita por lo menos que cada uno tenga su computadora. ¿Cuánto va a costar la computadora? $1.500. ¿Ok? Adquisición de equipo médico, nada más. Con que tenga cada uno su computadora es suficiente. Por supuesto, cuando analicen ustedes lo que necesito para la compra y puesta en marcha en infraestructura, ahí va a haber un gran costo. Y en el uso y mantenimiento también. ¿Ok? ¿Voy a ocupar licencias? Pues aquí puedo poner ya en detalle licencias que yo necesite. Pero, por ejemplo, y es que esta gente necesita usar Microsoft Project porque están acostumbrados a usar Project, no sé cuántos. Lo voy a agregar yo. Necesitan eh, herramienta de administración de proyectos. ¿Cuánto necesitamos? Dos. ¿Cuánto vale cada una? Pues me parece que valían como $500. Da igual. Listo. ¿Hay otros costos por ahí que necesite contemplar? Por ejemplo, transporte. Eh, mate- sí, porque esta gente va a tener que moverse para hacer el diagnóstico. ¿Cuánto voy a necesitar? Dos transportes con sus viáticos, no sé qué, otros $1.000 en viáticos. Y así. Ven, está súper completito. Y muy flexible porque tú le puedes poner todo lo que tú quieras. Él ya ha calculado todo lo que yo le he puesto a cada uno de los componentes de la fase de estudios previos, ¿sí? Yo puedo brincarme acá a ver resultados y aquí pueden ver algunos elementos que ya incluso se han transportado a uso y mantenimiento porque son licenciamiento, ¿ok? Y lo que cuesta los estudios previos. Sí, sí, lo que yo voy a valorar en la tarea es que tengan valores en estudios previos, valor en compra y desarrollo, valor en uso y mantenimiento y valor en evaluación y cierre, ¿sí? En las cuatro etapas. Me voy a la segunda etapa y relleno. Me voy a la tercera etapa y relleno. Ya está, así de fácil es la tarea de esta semana. Se tarda más o menos unos 20 minutos, media hora máximo en hacerlo. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, consultilla? Adelante, Jimena. Está en Una mudo. pregunta, sí, una pregunta. Bueno, Adelante. en el tema de costos, pues realmente no somos, pues por lo menos yo no soy experta sabiendo cuánto vaya a costar No se por preocupe, se lo inventa. sí, cuánto vaya a cobrar cada persona, porque pues obviamente no somos de esa área. Entonces, no, si nos desfasamos en valores y eso No no pasa importa, lo nada. importante es que llenemos las Eso. casillas, ¿cierto? Sí, la idea de la tarea es que ustedes vean cómo funciona esta herramienta que está muy, muy chiva, muy Ujú. bonita, Ok. pero no tanto que ustedes tengan conocimiento preciso de lo que cuesta cada recurso humano o una consultoría así. Si quisieran hacerlo ya en la realidad, si la quisieran utilizar más adelante, de hecho yo les recomendaría que utilizaran ahí, abusando de la inteligencia artificial precisamente para que les devuelva ese tipo de costos. Ok, vale. ¿Cuánto cuesta el salario promedio en El Salvador de un analista programador? ¿Qué recursos humanos necesitaría yo para construir un sistema de información en mi institución en tal lugar? Y ahí, a partir de esas respuestas que a lo mejor no son perfectas, pero sí van a estar más o menos orientadas, pues ya puedes rellenar mucho de esto, ¿verdad? Ujú. Pero Vale. ahorita la tarea es que ustedes practiquen a usar la herramienta, no tanto que tengan valor Sí, verídico. porque realmente los valores no los tenemos No, muy no, jamás. cercanos ni nada. No sabemos cuánto vale. No se preocupe, en Ok, absoluto, no hay perfecto. problema. Está bien. Excelente. Bueno,
Vamos a la última etapa de la clase, es muy rapidita, para no entretenerles mucho. Como les contaba, una cosa es lo que hemos visto ahora, que es el costo, y otra cosa diferente es cuánto vale un sistema de información. Es muy importante porque la información que contiene el sistema o el apego que pueda tener el usuario o las y los usuarios del sistema es algo muy valioso y no se puede menospreciar, no se puede ignorar. ¿De acuerdo? Normalmente calcular ese valor puede ser muy complicado. ¿Cómo puedo decir yo cuánto vale un expediente clínico almacenado en una herramienta de expediente clínico electrónico? ¿O cuánto vale que un profesional de la salud, doctor, doctora, tenga en sus manos esa herramienta para dar la consulta? Hacer ese trabajo de valoración puede ser muy, muy complicado, pero hay algunas maneras de aproximarse bastante razonables, ¿ok? Y yo les voy a contar algunos trucos. Muy importante, este proceso o lo que vamos a hacer ahora de valorar sistemas es obligatorio, o lo era, porque los sistemas informáticos en el sector público son bienes intangibles, activos, que deben ser contabilizados en la contabilidad, valga la redundancia, que se manda a Hacienda, para empezar, a Tesorería, Hacienda, y la Corte de Cuentas llega o llegaba, no sé ahora qué harán, porque la Corte ha cambiado mucho, pero en mis tiempos, cada 4 años, no, cada 3 o menos, llegaba a la Corte a decir, a ver, usted ha hecho la valoración de todos sus sistemas. ¿Y cuánto le salió? Y está bien hecha. Y nos metían unos paquetazos si no lo hacíamos bien. De hecho, si a alguno o alguna le interesa cómo llegamos a una metodología de acuerdo con la Corte y nosotros, Ministerio de Salud, porque era una desgracia total cómo valoraban los sistemas las instituciones del gobierno. Había cosas verdaderamente ridículas. Por ejemplo, CEPA, ustedes saben que son los responsables de todo el control aeroportuario, ¿verdad? El sistema de gestión de vuelos en el aeropuerto internacional de Comalapa lo valoraban en cero. Y entonces la Corte de Cuentas, cuando llegó a ver eso, dijo, pero ¿cómo que el sistema con el que se gestionan los vuelos usted lo valora en cero? Ah, sí, es que yo lo he ido depreciando, que no sé qué. Pero bueno, pero si usted se queda sin ese sistema, ¿qué pasa con los vuelos? Ah, pues que no pueden aterrizar ni pueden despegar. Y no vale nada. Qué chistoso, Cocolito. Y bueno, les metieron una observación así como tremenda, ¿verdad? Tuvieron que valorarlo, por supuesto. Así que es muy importante, ¿ok? Que necesitamos incorporar o contemplar dentro de lo que es el valor de un sistema informático. Obviamente la herramienta. No vamos a entretenernos ahorita mucho describiendo estos elementos porque los voy a detallar más, ¿verdad? Pero la propia herramienta, el software, lo tengo que valorar. Voy a tener que valorar cuánto me costó implementarlo, ¿ok? Voy a tener que contemplar cuánto me cuesta darle soporte para que todo el mundo lo use a satisfacción, ¿verdad? Voy a tener que valorar lo que les contaba. Cada dato que yo meto al sistema tiene un valor que no puedo ignorar. Más bien, hasta podría calcular cuánto me costaría hacer ese trabajo que hago sin tener ese dato en el sistema, ¿ok? Que lo necesito. También necesito calcular, y eso lo vamos a ver ahora más en detalle, cuánto, cuánto estoy ganando, entre comillas, por el uso del sistema, ¿sí? Por cada usuario, cuánto estoy ganando. Eso se llama funcionamiento presente acumulado. Ahora se los explico con más detallito. Y también voy a tener que calcular y voy a tener que valorar si el sistema lo voy actualizando o si se me está quedando obsoleto. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ir detallando cada uno de esos 5 conceptos. Muy rapidito.
¿Qué voy a incorporar en el valor de la herramienta? Todo lo que voy a necesitar para analizar cuánto me costó o eh, cuánto es de necesaria la herramienta, la prefactibilidad, ¿ok? Y todo lo que es el diseño de ese puesta en marcha o de ese desarrollo. También tengo que incorporar lo que vaya a ir mejorando, ¿ok? Para los elementos que se elaboran en casa con gente de la propia institución, pues lo que tengo que hacer es ver cuánto esfuerzo en tiempo han dedicado o van a dedicar a el trabajo en esa herramienta. Yo voy a calcular de cada programador o cada administrador de base de datos, etcétera, cuánto me cuesta su hora laboral en salario bruto. Y ese va a ser el valor que voy a tener que sumar para las cosas que yo elaboro en casa. Pero si lo que tengo son software externo, ¿verdad? Bueno, pues entonces si son servicios, pues o donaciones, yo tengo que ver cuánto me costó, ¿ok? Eso está mucho más fácil cuando es externo, definitivamente. Esa es una parte del valor. Vamos al valor de la implantación. En la implantación voy a tener que considerar los costos de licenciamiento, ¿ok? Si es un licenciamiento que solo compro una vez, pues ok, eso se contempla en el año en el que yo compré la herramienta y listo. Si a mí, de nuevo insisto, porque esto es algo que muchas veces pasa, cuando a mí me dona una herramienta, eso pasa en el sector público, ¿verdad? Me dona una herramienta alguna organización multilateral, por ejemplo, la OPS dona herramientas, antiguamente cuando había fondos para VIH y demás, pues también la USAID daba algunas herramientas y demás. Bueno, pues eso tiene, esas herramientas que te regalan costaron algún un precio, ¿verdad? Aunque te lo hayan regalado, entonces te tiene que decir en la donación cuánto es ese valor. En el caso del licenciamiento que no es perpetuo, o sea, un alquiler, que es la mayor parte del software que se compra hoy en día, pues anualmente tengo que considerar cuánto me cuesta, ¿ok? En el caso de las aplicaciones que se desarrollan internamente, pues como yo ya en la etapa anterior ya consideré cuánto me cuesta el recurso humano, pues aquí ya no tengo nada que hacer, ¿ok? Y en la implantación, pues por supuesto voy a necesitar incorporar todo lo que me cuesta la capacitación de las personas y cuánto me cuesta meter todos los datos para que la gente empiece a utilizar el sistema. ¿Ok? Si recuerdan, por ejemplo, en esta semana pasada que vimos de GIS 2, había un tiempo que yo le tenía que haber dedicado para montar toda la estructura del país y de todos los establecimientos y su clasificación. ¿Ok? Todo ese tiempo es parte de ese valor de implantación. Ahora, el valor de soporte, que lo tengamos muy claro, los sistemas no funcionan solos, ¿ok? Siempre voy a necesitar tener gente dedicada a acompañar el proceso de uso del sistema y arreglar cualquier cosa que se estropee, ¿verdad? Algunas labores, pues correcciones de errores que pasen en la plataforma, la administración de todas las bases de datos y del sistema en general y todo lo necesario que yo necesite para que las personas que son usuarias del sistema pues estén contentas o lo más contentas posible. Y bueno, pues para eso necesito tener gente que esté dispuesta a ayudar, ¿verdad? El valor de la información es quizá una de las cosas más difíciles de valorar, ¿ok? Pero es muy importante que en todos los años valoremos cuántos datos tiene el sistema y necesitamos ponerle un precio. La única manera que se nos ocurrió y que la Corte nos validó como viable, como aceptable, porque claro, uno puede decir, pero es que para mí este dato es valiosísimo. Para mí un expediente de un paciente vale $400.000. No, perdón. Póngale un valor real a eso. Pues la manera más sencilla de hacer esa valoración o calcular ese valor es pensar cuánto costaría la alternativa física. Y la alternativa física de un expediente clínico, por ejemplo, son los documentos en papel, cuánto cuesta ese papel y cuánto cuesta el trabajo del profesional que escribe en ese papel y el tiempo que le dedica a escribir ese papel.
Entonces tú puedes va a hacer una valoración más o menos sensata de cuánto cuesta una consulta médica, por ejemplo, si piensas en lo que costaría la alternativa de papel, ¿ok? Porque si sabes cuánto gana en promedio un profesional doctor, doctora, si sabes cuánto cuesta un formulario preimpreso de un registro diario de consulta o de la hoja de atención del paciente, etcétera, ¿verdad? Entonces, esos datos ya te pueden dar una pista bastante razonable de cuánto valor tenés dentro del sistema, ¿ok? Y el elemento más confusito, que es el funcionamiento presente acumulado. Como les decía, tenemos que tomar en cuenta que cada persona, cada usuario o usuaria de un sistema es, está ya aportando un valor a la herramienta, ¿ok? Pero es muy subjetivo. Igual también puedes decir, como decía Wendy, ¿verdad? Cuando en la unidad con la unidad donde trabajo se cae el sistema, es un gran desastre, porque ya todo el mundo está acostumbrado a usar el sistema. Y entonces ahí es cuando la gente dice, oh, ¿cuánto vale este sistema, verdad? Qué valioso es, que ya sin él ya no podríamos trabajar de manera confortable. Bueno, muy bien, pues calculemos ese valor. En el caso de los sistemas privativos, es decir, las cosas que yo compro, bueno, pues digo, bueno, si a mí me cuesta una licencia de uso de este sistema eh, $40 al mes, bueno, pues ahí tengo el valor. Y ya, qué facilón. Eso está fácil en esos casos. En los licenciamientos que son perpetuos, pues lo que puedo hacer es dividir la cantidad, lo que me costó el sistema originalmente o lo que valía el sistema si era una donación, lo divido entre todos los usuarios, pues ahí tengo ya un valor por usuario y eso lo incremento con la inflación anual, ¿ok? Pero cuando son un desarrollos propios, como pasa por ejemplo con el SIS, que es el sistema del Ministerio de Salud, que antes se llamaba SIAP, pues entonces no tengo una referencia. Lo que puedo hacer es decir, bueno, pues una herramienta de expediente clínico electrónico con este nivel de complejidad y de funcionalidades que tiene el SIS, pues me estaría costando por usuario perfectamente $100 al mes. Entonces le pones ese valor y lo justificas. ¿Ok? Siguiente elemento de valor. Es importantísimo que yo siempre contemple cuánto tengo que esforzarme en que el software se mantenga actualizado. ¿Ok? Eso se llama refactorización. Si no hago eso, el software poco a poco se va quedando obsoleto y le pasa lo que le pasan a los bienes tangibles. Ustedes saben que normalmente, por ejemplo, si yo me compro un carro, por más que yo le dé mantenimiento y demás, su valor va disminuyendo en el tiempo. Es un concepto que se llama depreciación, ¿verdad? Todos y todas conocemos ese concepto. Pero ¿qué pasa con los bienes intangibles? ¿Qué pasa con el software? ¿El software tiene depreciación? Claro, claro que tiene depreciación. Si yo no le hago nada, poco a poco ese software va teniendo cada vez más problemas. Sé que las actualizaciones del sistema operativo que se hacen por cuestiones de seguridad, poco a poco lo van haciendo que el software sea menos compatible, hasta un punto en el que de repente llega a ser incompatible por completo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Actualizar el software permanentemente. Y de esa manera al software le pasa una cosa que no le pasa a los bienes tangibles, y es que no solamente no se deprecia, sino que se aprecia. Si yo el software poco a poco lo mantengo actualizado, su valor de actualización normalmente va a ir creciendo. ¿Ok? Vaya. Y les voy a poner un ejemplo y con eso terminamos la clase. Esta fue una valoración que lamentablemente la quitaron de la web porque ya saben, ¿verdad? Que no les gusta mucho al gobierno transparentar cosas, pero en mis tiempos sí, afortunadamente. Esta era la valoración que hacíamos de todos los sistemas del Ministerio de Salud. Si alguno o alguna de ustedes está interesado en que yo le comparta este archivo, con mucho gusto me lo pide por correo y yo se lo mando. ¿Ok? No lo pongo en el Moodle porque tampoco quiero poner un compromiso a la universidad.
¿verdad? Pero esto era información pública y yo no tengo ningún problema en compartirlo con quien sea. Aquí estamos viendo cómo fue evolucionando la valoración de los diferentes componentes del sistema de información del ministerio. Por ejemplo, destaca mucho el SIAP, que después de... Aquí lo estamos viendo. Voy a ampliar un poquito porque creo que se ve un poquito chiquitito. Ok, vamos a ampliar un poco. Lo siento. El Sistema Integral de Atención al Paciente, que ahora se llama SIS, comenzó en el 2009, en el Rosales. El valor que tenía el SIAP en aquel momento era apenas de $90.000. ¿Ok? Ahí se contemplaron los salarios de los analistas programadores, que eran chicos de la UES y de la Tecno y de la Don Bosco. De las tres universidades estuvieron trabajando en eso. eh, Pagados por Resa. ¿Ok? Y bueno, pues ya se tenían algunos expedientes y ya lo utilizaban en la consulta externa del Rosales y tal. Eso se agarró y empezó a utilizarse en la Díaz del Pinal y en el San Rafa, y esto empezó a crecer, a crecer, a crecer, hasta el punto que aquí del 2013 al 2014, ya cuando empezamos a implementarlo en los 27 hospitales de segundo nivel, más el Rosales, solo nos quedaba Mater y nos quedaba el Bloom porque tenían sus propios software, ¿ok? Esto empezó a escalar de manera extraordinaria porque empezaron a entrar un mogollón de información, mogollón de expedientes clínicos y muchísimos usuarios. En 2018, esa herramienta que tenía 9 años de vida, pasó a tener un valor de $6.700.000. Si se sacara el valor actual, seguramente lo siguen haciendo, pero no lo hacen público. Probablemente el SIS hoy en día puede tener un valor tranquilamente de $50 millones. Tranquilamente. O sea, ahora mismo ya no se puede ni siquiera se puede concebir el trabajo en el sistema público, ¿verdad? En el ministerio, sin ese tipo de herramienta ya de trabajo. Ya no se puede retroceder al 2008 cuando no se tenía más que expediente físico. ¿Ok? Y todo eso hecho en casa. ¿Ok? Aquí en la pestaña correspondiente, aquí sí voy a tener que hacer un poquito menos de zoom. Aquí se hacía todo ese cálculo de los diferentes componentes. ¿Ok? Es un poco complicado, pero aquí se hace el cálculo de cada componente del valor para llegar a esa cifra. Y esto es lo que entregábamos a Conta, ¿verdad? En la UFI, y esto es lo que nos auditaba la Corte de Cuentas. También es interesante ver o comparar cuánto se estaba invirtiendo. ¿Ok? Y aquí pueden ver que la inversión que se hacía en los sistemas pues no era tan grande. ¿Ok? Y sin embargo el valor de los sistemas, lo que se iba ganando, era muchísimo. Esto era dinero propiamente que venía de los préstamos, porque de fondo corriente, de gasto corriente prácticamente no venía nada. Pero la rentabilidad era enorme. ¿Ok? Con el poquito dinero que nos daban, que era más o menos como 400.000, $500.000 al año de préstamos, se estaba produciendo un valor brutal. Y bueno, pues ese era el propósito, ¿verdad? De que con el poco dinero que se tuviera, pues se maximizara su uso. Y listo, eso sería todo. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda sobre la tarea, sobre todo lo que hemos visto hoy. Con mucho gusto. ¿Todo bien? Todo bien. Gracias. Muy bien. Todo Bueno, Gracias. bien. cualquier cosita, lo dicho, si tienen algún problema, alguna cosa, me escriben en el chat y con mucho gusto. Jimena, adelante. Sí, profe, regáleme 5 minutos ahorita que terminen. Claro, con mucho gusto. Ya. Muchas Pues gracias. mucho gusto. Voy a parar la grabación para hablar con Jimena.